atrás de escena de lo que, de lo que pasó en esos días. Resulta que yo lo había conocido a Néstor cuando ya había asumido, una semana después de que había asumido como presidenta del Banco Nación. Y por una cuestión de militancia, de generación, yo tengo mi compañera de banco de la secundaria es una compañera desaparecida, pero por las 3A muy tempranamente, en marzo del 75, y era una brillante estudiante de abogacía en La Plata. Los que éramos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires en aquella época, en general nos íbamos, yo no, porque como no había muchos recursos, acá vivía mi abuela en Buenos Aires y me mandaron a la casa de ella a estudiar acá, pero casi toda mi promoción se fue a estudiar a La Plata. Y Mirta fue ¿a dónde? A estudiar Derecho a La Plata. ¿Y qué hacía una compañera peronista en La Plata estudiando Derecho de la misma edad de Néstor y Cristina? Y formaron una agrupación donde estaba Mirta con Néstor y Cristina. Y el novio de Mirta, que también juntos lo secuestraron una noche de marzo y antes de cumplir los 22 años los mataron a los dos. Fue un caso muy resonante. Así que nuestra relación empezó recordando a esos queridos compañeros. Yo le pregunté, ¿vos la conocías a Mirta Aguilar? ¿Cómo fue? Yo quería saber, era de allá, militaba en la Juventud Peronista, bueno, en la agrupación que ellos tenían, ¿no? Con Kunkel a la cabeza. Yo iba mucho allá y conocí a algunos de ellos. Y la verdad es que desde ahí empezó toda una relación que se dio en ese origen, más que en la economía, en ese origen de la militancia de los 70. Bueno, el tiempo pasó, las cosas fueron mejorando y muchas de las cosas que él me preguntaba tenían que ver con cosas después, más adelante, 2 años después, con cosas de la economía. Y yo le escribí algún que otro documento de temas puntuales que él me iba pidiendo. Incluso cuando fue la propuesta de la deuda, que fue ya en el año 2005, que me parecía la quita, esto, lo otro, siempre estábamos teniendo otras conversaciones que iban un poco más allá de lo específico de la administración y la gestión del banco. Y ustedes saben que yo llegué al gobierno de Néstor por la Baña, yo no los conocía a ellos, ni a Néstor, ni a Cristina, ni a nadie. O sea, yo como economista de Buenos Aires había trabajado en el estudio de la Baña y fue a propuesta de la Baña que a mí me designaron presidenta del Banco Nación. Entonces, un día que yo sabía, porque ya me lo contaba la Baña, que no se estaban llevando muy bien Néstor y él, lo sabía por la Baña eso. Y un día un domingo, yo estaba entrando al Parque Sarmiento, acá en Saavedra, cerca de la General Paz, caminando, que estaba con mi compañero, entrábamos a encontrarnos con unos compañeros que iban a hacer un asado un domingo tipo 12, 11:30. Me suena el teléfono, y se imaginan, yo tenía una calza, unas zapatillas, era la bruja cachabacha. Entonces, licenciada, la llama el presidente, dice que vaya ahora para la residencia de Olivos. Buah, ¿qué habrá pasado? Yo decía, no, quiero tener un ¿Qué domingo en hice? paz. ¿Qué hice? Quiero tener un domingo en paz. No, porque en general te daba tareas así, buscame, no sé, y había que ponerse a armar un informe, ¿no? Y no podíamos decirle, bueno, no, te lo doy dentro de 3 días, cuando después que coma el asado y haga la digestión. Había que hacerlo ya. Entonces me volví, me cambié, me tuve que arreglar un poco porque no sabía qué era, si era solo con él, con quién. Y cuando voy allá me encuentro con Néstor y con Cristina. Y me dicen así de una, bueno, Felisa, hemos decidido que vas a ser la ministra de Economía. No, les digo, no puede, yo no puedo, no puede ser. Digo yo, no puede ser. ¿Ustedes lo pensaron bien? Yo voy a ser la ministra de Economía, pero ¿están seguros? Con todo lo que es el establishment, con todo lo que te cortan y serruchan el piso, todo lo que pueden. Yo no soy de ese ambiente, no conozco a nadie de esa rosca del mundo de los negocios. Yo soy una técnica, una economista y me gusta la política y la militancia, pero no soy una asesora, ni nunca lo he sido de esos grandes grupos. Sí, sí, lo vas a hacer vos.
bueno, estuvimos charlando un rato, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Que quería tener a alguien de confianza, con quien le resulte fácil trabajar, que Lavagna era bueno, pero que le costaba mucho a él vincularse porque no le explicaba bien las cosas o le... En fin, con lo cual, ese día me dijo, desde acá, una típica palabra de los 70, estás tabicada. Tabicada quería decir que no podía hablar con nadie ni decírselo a nadie. Y me dijo, lo vamos a anunciar el jueves de la semana que viene, era un domingo. Bueno, yo dije, de acá el jueves, el miércoles, se lo digo a mi mamá, a mis hijos, por lo menos para que... Pero, y además le pregunté, ¿qué hacemos con Labaña? Porque yo vengo de ese palo, ¿qué le voy a decir? Yo, para mí, Labaña era un buen ministro, era una buena persona, fue siempre para mí alguien de mucha referencia. Hay que reconocer, por ejemplo, que uno de los pocos economistas, junto con Aldo Ferrer en los 90, que no laburó para el menemismo, ni tampoco estuvo afín a esas ideas, fue él, junto con Aldo, ¿no? Entonces, para mí tenía una importancia. Le digo, mirá, dame la oportunidad también de hablarlo con él antes. Bueno, sí, 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 todo sí me voy al ratito, ¿eh? Todo esto habrá durado media hora. Me dice, bueno, anda pensando en gente, qué te vas a llevar, qué vas a poner. Tenemos que dejar a todas muchas de las personas que vinieron con la baña, porque esto no es un corte es una diferencia con él en lo personal, pero no en su línea de trabajo. Entonces yo salí de ahí calladita la boca. El lunes al mediodía yo estaba en el Banco Nación haciendo de cuenta que no pasaba nada y me llama mi mamá llorando. Acaba de hablar Alberto Fernández por ahí, dijo que vos vas a ser la próxima ministra. Y mi mamá lloraba. ¿Qué? Le digo, yo me enteré por mi mamá. Ni siquiera Néstor me dijo, ahora lo voy a decir. Así que en ese momento empecé, bueno, a recibir llamados a mis hijos, contenerlos un poco, porque no era fácil, eran relativamente chicos, eran de 15, 18, así. Y bueno, así fue como me convertí en ministra de Economía, con mucha alegría de mi parte, con muy bien recibida en el gabinete. Fue una linda experiencia. Terminó mal, pero fue muy linda mientras duró y con mucha relación de confianza con Néstor. Eso es maravilloso, trabajar con un presidente al que vos le tenés confianza de que las decisiones las va a tomar para el lado que más o menos vos coincidís, y además que él también me tenía confianza a mí, porque Néstor era remetido, entonces te decía, bueno, ¿por qué no sacás una resolución que diga que, no sé, los que cobran del Estado no pueden comprar dólares? Pongamos que fuese ese el caso, que no era eso. Entonces yo les decía, no, vos decime qué querés lograr y yo te digo cómo lo hago, porque si vos me decís cómo lo hago, a lo mejor hay otro camino más fácil o que yo sé que es mejor que ese. Y entonces eso era re controlador y metido en esas cosas, pero teníamos esa buena relación. Él no era una persona cerrada, al contrario, todo distinto de lo que se dijo de él, ¿no? Una persona así discutidora, pero muy abierta y muy proclive a que le lleves ideas. También te hacía las suyas, o sea, le llevabas una idea y te la chequeaba con medio mundo, porque tampoco se comía todas las iniciativas que le traía cada uno. En fin, a mí me encantaba trabajar con él. Fue una muy hermosa experiencia. Pasamos juntos una decisión, yo creo, de las más importantes que se tomaron en política económica eh, en la Argentina, casi desde siempre, que es habernos sido salido del Fondo Monetario Internacional con el pago al fondo. Para mí esa fue una medida revolucionaria porque nos permitió tomar decisiones que con el fondo no las hubiéramos podido tomar, como aumentar las jubilaciones, dar aumentos salariales, generar políticas expansivas del gasto público, dejar de pensar en que el Banco Nación se tenía que privatizar, fijar coordinación con el Banco Central, que ellos hablaban en ese momento de la autonomía y la independencia del Banco Central. Hicimos todo lo contrario, lo que el fondo decía, y nos fue muy bien. Fueron años de muy buen crecimiento económico, de muy buena creación de empleo. Fueron años realmente son de los mejores años que hubo
en la historia económica argentina, ¿no? Entonces, a veces esas decisiones fueron difíciles, como pagarle al fondo, no era una decisión fácil, porque es como decíamos con Néstor, nos habíamos acostumbrado a vivir con el fondo, ¿no? Como esas parejas que se pelean, pero que ya están acostumbradas. Argentina y el fondo eran así, siempre, Elisa, sí, siempre recién peleando. decías que cuando él te propuso el cargo, vos decías, no, 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 yo no pertenezco al establishment. ¿La cuestión de género también te la planteaste en ese momento como una mujer Sí, ministra de Economía? sí, me la planteé yo misma, pero no por mí, porque yo eso, obviamente que para mí nunca tuve límites en para la cosa de la profesión. Eh, pero sí lo pensé para el resto, o sea, ¿cómo te visualiza el resto como mujer? El resto te visualiza piensen ustedes que el mundo de la economía ahora es muy amplio y muy diverso y es muy lleno de chicas jóvenes, de mujeres economistas. En esa época todavía éramos muy pocas. Imagínense que yo cuando me recibí de economista en los 70, el 75, 74, 75, era un economista y 25 varones. Era muy, siempre estaba sola en el mundo de los economistas. Y más, yo me dediqué a ser economista del sistema financiero y había menos todavía en el mundo muy, muy de hombres el sistema financiero. ¿Qué pasa? Imagínense que yo era presidenta del Banco Nación de la República Argentina. Sacan 12.000 empleados o 15.000, ya no me acuerdo, miles de sucursales, sucursales en el exterior, ir a negociar con la Reserva Federal, todo. Ahora, iba con Néstor a un acto y me paraba la seguridad y me decía, las secretarias no pueden subir, señora. A mí me decían eso. Y yo decía, bueno, pero pregúntele al de ceremonial, yo no soy secretaria, soy la presidenta del Banco Nación. Y ahí me dejaban pasar, pero porque la voz autorizada del ceremonial les decía que yo podía pasar, a mí no me creían, y muchos de seguridad en un acto en la provincia, me acuerdo esto que pasó exactamente así. ¿Se acuerdan del conflicto de las pasteras, que hubo un gran acto en Gualeguaychú era el lugar, ¿no? En Entre Ríos, donde fue Sí. Néstor, después de varios días de paros y cortes del puente o del camino de la frontera, se levantó un gran acto y un escenario gigante, y estaban todos ahí. Las secretarias no pueden pasar, no, les digo, yo no soy la secretaria, yo le tenía que explicar encima. El presidente iba allá adelante, después iban los ministros, después iban los presidentes de los entes. Entonces, ¿yo a quién le decía? Tenía que decirle al de ceremonial, el de ceremonial decirle al de seguridad, y así todo entraba y me sentaba en algún lugar. Pero eso era muy común. Y si ustedes, a alguna le gusta la historia, yo siempre cuento una anécdota porque a mí me quedó tan grabada. En ese momento era presidente de la UIA, Héctor Méndez, un empresario de una fábrica de plástico, creo que es de juguetes, de plásticos, de plástico. Un tipo importante, un empresario importante, presidente de la UIA, no cualquier cosa. Entonces tengo una de las primeras reuniones con la UIA y sale el tipo y hace declaraciones a la prensa. ¿Y qué dice? Es bastante inteligente para ser mujer. Esa fue su opinión. Salió en los diarios y después me llamó para pedirme disculpas, me mandó unas flores, todo así, porque no se dio cuenta que dijo exactamente lo que pensaba. Estamos hablando del año 2005, no de 1930. 2005, hace 15 años, pero esto era lo que pasaba en la Argentina, es decir, es bastante inteligente para ser mujer, ¿no? Así que esa anécdota me encanta, así que eso les da una pauta de lo difícil que es siempre para nosotras, y más en ese mundo. Convengamos que la economía, la finanza, es un mundo más de hombres, ahora no, pero en esos momentos todavía era un mundo prácticamente de hombres. De hecho, yo fui la primer ministra de Economía en 200 años de historia nacional, y sigo siéndolo, ¿no? O sea, no hay lugar hacia, ha habido ministras de Educación, ministras de Salud, pero de Economía hay pocas ministras en general, ¿no? Sí, y como es,
fuiste la única y seguís siendo la única, todavía. ¿no? Porque Sí. no, justamente en ese tema, ¿no? Porque bueno, también quizá en el estereotipo está que nos dediquemos a otras cuestiones, ¿no? Como vos decís, las finanzas y la economía no. ¿Y cómo fue que se te dio por estudiar esta carrera? Desde chica mi papá no había terminado su carrera de contador público. Entonces yo soy la mayor de varios hermanos y mi vieja siempre decía, ay, vos vas a ser contadora, vas a ir a ciencias económicas, vas a terminar la carrera, vas a hacer lo que tu padre no hizo. Bueno, yo entré de cajón a económicas. Cuando estuve adentro, porque primero hay como 2 años que se llama el ciclo común, el ciclo básico común de ciencias económicas, ¿no? Ya cuando entraste, que es para contador, economía, actuario, todas las carreras que se dan ahí, ciencias de administración de empresas, ciencias de la información. Y después te vas definiendo sobre si vas cuál de las carreras vas. Y las materias de esas 2 años son materias comunes, estadística, matemáticas, todo eso. Y ahí yo descubrí que existía la carrera de economía. Yo venía en medio de un pueblo, era medio payuca, como se decía antes, y conocía pocas carreras. Ingeniería, abogacía, medicina, las clásicas. Cuando llego ahí veo economía y dije, oh, yo no me quiero pasar la vida liquidando impuestos y haciendo balances. Esto no es para mí. Y bueno, por supuesto, eso fue una de las grandes cosas que en mi familia me cuestionaron, cambiar contador público por economista, porque como mi mamá decía, vas a ser licenciada, eso no es nada, ¿cómo le digo ahora a las tías, a todos, que eso no es una carrera universitaria? Ella estaba preocupada por eso, mi familia, porque licenciada no era muy importante. Y a mí me encantó siempre esa carrera, la estudié, me encantó, es una carrera hermosa, te da tantos elementos de juicio y conocimientos para entender mejor la realidad. Es una carrera humanística, es una ciencia social, la verdad que es una carrera hermosa, completa, donde estudias historia, donde estudias sociología, bueno, además de las matemáticas y las típicas de la macro, la micro, pero es una carrera muy completa, muy linda y muy completa. Y así fue que me hice economista. Y la verdad que la repegué porque siempre trabajé en lo que me gustó, siempre trabajé haciendo cosas más para el Estado, a veces desde adentro y a veces desde afuera, pero nunca me arrepentí. O sea, así como si alguien diría, bueno, pues ya estudié esto y no estoy tan convencida, no, para mí siempre fue una carrera hermosa. Tuve suerte siempre de tener trabajo dentro de la profesión. Es muy gratificante la economía. Y en esa época éramos en general muy pocos. Fue una carrera que tuvo una explosión después de los 90. Yo estoy hablando de que me recibí en el 75, o sea, como 15 años antes, casi éramos pocos los economistas, mujeres, ya les digo, se contaban con los dedos de una mano, las que nos recibimos, y en esos años. Y además a mí me tocó hacer la universidad en una época maravillosa, o sea, donde la militancia, todo se mezclaba, ¿no? Así que terminé la facultad justo en diciembre del 75, así que no viví tanto la época más represiva, aunque ya con las 3A, el gobierno del último año ya de antes del golpe, la facultad se notaba el cambio, ¿no? Era bastante complicado militar ya en esa época. Pero bueno, así fue, casi conociéndola, la economía, y entrando para estudiar otra cosa y contenta de haberla elegido, ¿no? Muy contenta. Y nosotras cuando hablábamos de tu charla de hoy, de la plenaria con vos como invitada, decíamos, quizás Felisa Micheli, la primer víctima del lawfare, ¿no? Que después, bueno, se popularizó el término, no solo el término, sino, a ver, nosotras nunca tuvimos dudas de lo que era, pero sí se empezó a conocer más esta estrategia, ¿no es cierto?, De ir del enemigo. bajando, ¿viste? Es así, y mira, Amados
es el primero que me lo dijo y siempre me lo dice públicamente además. Vos fuiste cuando estoy o cuando no estoy, porque me han contado compañeros que en otras charlas, hablando de otras cosas, ha mencionado esto. Y la verdad que sí, ¿no? Que es muy duro, por eso a veces uno piensa que también estas cosas se hacen para dar un ejemplo, para tener un efecto de demostración sobre otros compañeros que ocupan cargos públicos y que después no se atrevan a hacer pocas cosas o casi nada, ¿no? Creo que el de Amado también es un caso muy, muy sintomático de cómo se las cobra el poder en general, ¿no? Bastante cruel, es así, es bastante cruel. Bueno, ni que hablamos de Cristina, ¿no? Ni que hablemos de Cristina, de Néstor, de su familia, de todo lo que se paga por pertenecer a este otro lugar del mundo, ¿no? Con esta otra forma y ideas y formas de ver el mundo, ¿no? Yo creo que sí, que hay una necesidad del poder de disciplinarnos para que si cuando ellos pierden las elecciones y tenemos los resortes del Estado, no tomemos medidas que puedan ser como en contra de sus intereses o que no sean tan favorables, porque ni siquiera eran en contra, o sea, a veces no eran tan favorables como ellos pretendían, le ponías un límite y eso te lo hacen pagar. No sé, a mí me tocó, por ejemplo, la fusión Cablevisión Multicanal, que fue una de las primeras fusiones de expansión del grupo Clarín, y nosotros la dimos por que era monopólica, que no se podía hacer y que tenían que deshacerse. Después se la aprobaron, pero con Pepe Batela, ¿no? El presidente era de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y esas cosas, viste, se pagan en algún punto, ¿no? Porque nos venían a ver, por supuesto, Rendo, Mañeto, todas las autoridades del grupo, y nosotros teníamos que tomar decisiones sabiendo que hay una ley antimonopolio que te dice que cuando una empresa tiene más del 50% del mercado, no se pueden hacer esas fusiones, se pueden aprobar esas fusiones. Así que bueno, esto se paga de alguna forma, ¿no? O pagarle al fondo, con todo en contra. Yo me acuerdo los diarios de aquellas épocas que decían para qué le pagan al fondo con toda esa plata, ahora no sé, no vamos a hacer una política económica responsable. Y fue la mejor época de la Argentina, ¿no? Todos esos años y los que vinieron después. Gracias a que no teníamos la pata arriba del imperio en la figura del fondo, porque el fondo no es más que eso, ¿no? Es la pata del imperio, el garfio del imperio que simula que todos somos iguales y que todos formamos parte, pero que te impone unas condiciones leoninas para que nunca podamos salir adelante, ¿no? En forma sustentable, siempre te genera, bueno, es lo que vemos ahora, ¿no? Lo que vemos ahora y lo que vamos a ver todavía. Sí, nos parece importante destacar esto porque, bueno, quizás sí, Cristina, bueno, desde el minuto cero, por eso las todas con Cristina, la necesidad de bancarla, porque todo el establishment contra ella, como una mujer, como esto, como el otro. Después, bueno, con vos también, y sigue, ¿no? Nosotras la hemos tenido de invitada a Ofelia en una de las plenarias, a Ofelia Fernández también, una chica muy agredida, Mayra Mendoza también, hoy Daniela Vilar, acá está su mamá en el Zoom, una compañera militante también, Gloria, cómo Dani es agredida, ¿no? A partir de toda la legislación que impulsa respecto de la gestión menstrual y todo esto, ¿no? Y lo necesario de ponerlo en palabras y clarificarlo para generar argumentos, para defender estas posturas, que acá no es defender a personas, ¿no? Sino es defender una forma de hacer política, defender un proyecto político, porque como Cristina dijo muy bien en un momento, acá no vienen por mí, vienen por ustedes, vienen por un proyecto político de fortalecimiento de derechos, ¿no es cierto? Ella es tan clara, ¿no? En eso.
es tan clara, y creo que todas lo entendimos así, ¿no? Por eso para mí Cristina es como, yo siempre digo, yo a Cristina le perdono todo, porque ella hizo tanto por la Argentina, hizo tanto por generar espacios, por generar conciencia, por, bueno, solamente perder a Néstor en el medio de su mandato, de su gestión y cómo se la rebancó, con lo difícil que es, con lo difícil que es primero porque el poder a ese nivel es muy solitario, o sea, no es una cosa fácil. Yo no era presidenta, era solo ministra de Economía y la vida te cambia, no es como ser presidenta del Banco Nación. Ser ministra de Economía, la vida te cambia rotundamente, casi no puedes ir a hacer nada de lo que hacías antes, ni a cargar la nafta del auto, ni al supermercado, porque todos te conocen, te paran, te piden, te dicen, te chiflan si no les gusta, o sea, es todo, se complica. No tenés nada de tiempo, ni un segundo de tiempo, porque no te alcanza el día para resolver los problemas, entonces dejas de ver a tus amigas, con tu familia. Bueno, yo siempre decía, dejo una foto, un cuadro mío grande para que a la hora de la cena los chicos me vean. Eh, o sea, se desarman muchas cosas de la vida cotidiana y imaginémonos para ella, o sea, mucho peor, y sin su compañero. Alberto ya se había ido, o sea, de esa famosa mesa chica que había en la época de Néstor, que eran Zanini, Cristina, él, que estaban, que almorzaban siempre juntos, que compartían un montón de cosas, y que ellos eran los tres así, los cuatro, ¿va? Porque era Cristina, Néstor, Zanini y Alberto. Que fue Alberto, después a ese espacio de los almuerzos famosos en Olivos de todos los días, siempre había alguno para tratar algún tema particular, o iba debido porque había un gran problema con las tarifas, o iba yo porque no sé qué había pasado, pero la base eran ellos que hacían la política, pensaban las iniciativas, generaban en el momento cómo se organizaba todo, y ella de repente, Alberto ya no estaba, se quedó prácticamente sola, o sea, es duro con unos hijos que también tenían su vida, la hija era chica, en fin, me parece como que es digno de tenerla allá arriba siempre a ella, ¿no? Y abrazarla todo lo que podamos porque se lo merece, ¿no? Hizo tanto por nosotras, por el país, que, bueno, para mí Cristina es eso. A veces a uno le da bronca porque dice, uy, Cristina, no sé, lo eligió Raúl, ponele. Y entonces muchos compañeros dicen, no, perdimos las elecciones, pero ay, que esta Cristina no consulta, no habla con nadie, hace política sola, solamente quiere a la cámpora, todos los demás no nos quiere. En fin, y yo digo, mira, para mí Cristina que haga lo que quiera con la cámpora, con Izarralde, con quien se le ocurra, pero Ya está. hizo Ya lo leí. demasiado por nosotros, hizo demasiado, y lo sigue haciendo, no es que hizo, lo sigue haciendo, con todo lo que le pasó, con todo lo que le cayeron encima, con la aplanadora que le tiraron y que no pudieron con ella, con Marijuán, que también fue el fiscal de mi caso, buscando la plata en la Patagonia, qué cosa tan ridícula, pero nadie le pide perdón, nadie le dijo que mal que estuvimos, no, quedó ahí, eso instalado como una maldad más que le hicieron. Y, y ella, con todo eso encima, tuvo la lucidez para decir, va a ser Alberto, y tuvo la lucidez para decir con Massa, que todo lo que había dicho de ella también, o sea, hay que tener una conciencia política muy especial, muy clara, muy de líder para poder generar ese tipo para tener esa visión política y generar esa unidad que nos permitió llegar al gobierno nuevamente, ¿no? Yo en Acá eso dice Pato la admiro Barroso, profundamente. Sí. acá dice Pato Barroso, tu amiga, que cuente si puede cómo fue la decisión de apartarse inmediatamente del cargo y cómo fue en ese momento enfrentar sola los ataques mediáticos de la oposición, hasta incluso de los nuestros. Sí, la verdad que la decisión de abandonar el cargo sin
sin dar, qué sé yo, nosotros todos decíamos que se quede Felisa, que se quede Felisa. Para nosotras tener una ministra de Economía era impresionante, ¿no? Sí, ustedes saben que, bueno, en general hay, mira, hay a mí ni siquiera cuando yo renuncié, ni siquiera me habían ni procesado, ni llamado a ningún lado, ni me había llamado a la justicia, pero me parecía que era un punto de sospecha. Primero era, era el 2007, un año electoral. Cristina se iba a presentar a las elecciones y bajo ningún concepto yo quería que esto genere algún despiole en relación a esa posibilidad. Y además me parece que cuando uno tiene que negociar con medio mundo y no sos del palo, no podés tener una objeción o tener algún tipo, o sea, como que tu palabra se vuelve menos creíble cuando te pegan tanto, ¿no? Ustedes piensen que a mí me mataron mediáticamente, o sea, Clarín me dedicó 6 tapas por lo menos, o 7. Evidentemente ellos querían que yo me vaya, y bueno, yo se lo dije a Néstor, yo me quiero ir, Néstor, yo me siento mal así, no puedo con esta situación, y le digo, es un año electoral, eso fue en julio o agosto del año 2007, y las elecciones iban a ser en octubre, por suerte Cristina ganó de sobra, con lo cual no hubo ningún tipo de influencia negativa, pero así fue como yo decidí eso, no me parecía que era así. Después también vi que mucha gente que la llaman a la indagatoria o que la procesan, continúan sus cargos sin hacer ningún tipo a ver, nadie les dice nada, o sea, nadie ni sabemos, muchos de los que están ahí que están procesados o que estuvieron, bueno, ni de Macri ni hablar, que hizo toda la campaña y asumió como presidente procesado, o sea, pero bueno, es un caso diferente, ¿no? El poder es el poder. El poder es el poder. Bueno, Patricia me acompañó todo el juicio, no se perdió ni una vez, así que ahí se enteró de todo. Sí, nos mostró fotos, Patricia, de cómo te acompañaba, con el amor que te acompañó y sabiendo esto, ¿no es cierto? Que quizá no imaginándose cómo llegaríamos a este punto hoy, a casi pronto de cumplir un año de gobierno nacional y popular, seguimos con Milagro Sala presa, seguimos con la situación tan complicada de Julio Devido, de Amado, Vudú, ¿no? Y tantas compañeras y compañeros que quizá con menos visibilidad que ellos siguen en una situación complicada respecto de su libertad y con esta doble vara, ¿no es cierto? Que también Una doble podemos... vara tan evidente que a mí me da tanta bronca, porque es tan injusto, pero lo tenemos que saber, ¿no? Lo tenemos que saber. Nosotros venimos de una generación donde si hubo algo injusto, fueron las desapariciones. Nosotros, la justicia ya sabemos lo que es, y no es de ahora. Presentábamos un amparo por una desaparición y te reían en la cara, ni te lo contestaban, qué cosa que tenían que hacer inmediatamente. Todo se manipula y todo se arregla en la justicia. Y lo peor del caso no son ni las leyes, ni los códigos, ni los procedimientos, sino que no hay igualdad ante la ley. Cuando alguno de nuestro lado le pasa algo, hace algo, o ellos sospechan que hiciste algo, se combinan con los medios y te hacen bolsa. En cambio, cuando ellos hacen eso, 1000 cosas peores, se tapan todo entre ellos y no avanzan las causas, las esconden, las dejan ahí, y a compañeros valiosísimos, porque digo, por ahí nosotros siempre hablamos de los casos que están en la palestra, ¿no? O sea, Amado, Milagro, mi caso, Julio, pero hay cantidad de compañeros y compañeras, desde Axel Kicillof, Alejandro Banoli, Liliana Masure, o sea, procesados, investigados, que tienen que ir a tribunales por cualquier cosa, porque de un juicio lo pasan a otro. En fin, es muy duro. Bueno, Nilda Garré estuvo en su momento, con una causa que también le habían
en una causa que también la habían armado. Bueno, es permanente, ¿no? ¿Se acuerdan que Hilda había salido como creo que tenía una cuenta en el exterior? Bueno, es permanente el ataque y sigue, ¿no? Porque ustedes ven que ahora los medios, sobre todo, no sé si tanto la justicia, porque por ahí están un poquito más, como están supuestamente siendo frenados, o hay un imaginario colectivo que no es tan fácil de alguna manera avanzar contra el gobierno porque es nuevo, ¿no? Todavía, pero la justicia está ahí esperándonos, o sea, cualquiera que haga algo que no les guste le van a inventar, no sé, algo, estoy segura de eso, porque la justicia es ideológicamente en contra nuestra, o sea, no es una cuestión de algún juez o de algo, es el último resorte del poder para jorobar el proyecto nacional y popular. Piensen ustedes que es un poder lo más antidemocrático que hay, eso que llama la familia judicial, no hay ninguna duda que es una familia, todos son primo, tío, parientes, porque entran a la justicia porque son familiares de. Después está todo el tema de que las reglas que hay en la justicia, el juez hace lo que quiere, es decir, si agarra una causa mía que me tiene bronca, me manda en cana a los 3 minutos, bueno, y si agarra una causa de otro que es igual, la cajonera puede tener años, no hay pautas para decir las causas se tratan de esta manera, es un poder solo compuesto por abogados, lo cual irrita a medio mundo, pero no debería ser así, en otros países no es así. Acá es una casta y ningún otro poder del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, está formado por una sola profesión. En fin, si hay algo que hay que arreglar en este país, es la justicia. Y yo me acuerdo que en chiste, como Néstor siempre le encantaba la economía, siempre, todos los días tenía que estar a las 9 de la mañana, 8:30, por ahí. Yo le decía, Néstor, a vos la justicia no te interesa, ¿por qué no lo llamás Iribarne? Siempre me la agarraba con Iribarne. Y un día me escucha Iribarne, que en ese momento era el ministro de Justicia, me dice, ¿por qué dice que me llame a mí? Decirle que lo llame a Filmus, que la educación también tiene importancia. Sí, le digo, ya lo sé, pero si un país no tiene justicia, nadie puede tomar medidas de forma tranquila, porque ustedes ven, qué sé yo, los que estaban en el Banco Central, Pedro Vizcay, Banoli, todos ellos, Axel en su momento, con esto del dólar, ¿cómo se llama la causa? Dólar futuro, están muy preocupados, y es una causa totalmente armada, no hace falta que la volvamos a analizar, ya se sabe, pero la causa sigue avanzando y están a borde de ir a juicio. Y hubo un dictamen que dice que es muy normal lo que hicieron, lo que hace cualquier banco central. Lo mismo que lo que tienen la culpa son los que devaluaron después, cuando vino el macrismo. Entonces, Que avance esa causa a comparación de todo lo que hizo Macri los 4 años con su familia, todos los manejos Caputo, de deuda, Sturzenegger. es realmente... Pero bueno, también entre el poder judicial y el poder mediático tienen todavía mucha fuerza y aparentemente es intocable, ¿no? Teníamos esperanzas en una reforma judicial, lo que se ha anunciado hasta ahora no vendría a modificar la correlación de fuerzas allá adentro, así que bueno, nos sigue preocupando en un poder que tiene tanto que ver, como decimos siempre, con los valores más importantes del ser humano, ¿no? Como su libertad, su familia, sus bienes, ¿no? Entonces somos muy vulnerables Muy ante un vulnerable. poder tan... Es un poder sin control, es un poder que no tiene ninguna pauta, que vos digas, bueno, qué sé yo, si vos estás en el Ejecutivo y pagás un expediente antes que el otro, te llevan presa por corrupta, porque hay un orden de entrada y un orden de salida, un método, está reglamentado.
En el Poder Judicial no. Cuando hay, no sé, una ola que viene para ese lado, retoman un expediente que tenían dormido hace 5 años. Es un uso y un abuso de la discrecionalidad, y además en un caso piden determinadas pruebas, en el otro nunca las piden, entonces vos no sabés a vos nunca qué te va a tocar. O sea, si hay 2 asesinatos, los investigan todos de manera diferente. Si hay 2 robos, todos. Entonces nadie, es arbitraria la justicia. Además, por eso digo que no hay igualdad ante la ley, porque hay juicios que entran o demandas que entran que se eternizan y otras que salen volando según el gusto del juez. Y no pasa solamente en Comodoro Pi y en la federal, sino que pasan en la justicia ordinaria. Con lo cual es grave, ¿no? Es grave porque nadie está, como vos decís, protegido en esos temas fundamentales que nos hacen a todos sentir que somos vulnerables a la decisión de alguien, ¿no? Felicia, si tuvieras que, bueno, recién hace un rato un poco dijiste, ¿no? Pero si tuvieras que elegir una medida de las que se tomó mientras vos eras ministra de Economía, ¿cuál sería? ¿La de la deuda? ¿Lo Sí, referente a la sí, deuda? esa fue el pago al fondo y la reestructuración de la deuda. Fueron las 2 medidas más importantes, es decir, después todos los días se tomaban medidas chicas, porque Néstor siempre decía, ¿no? Nuestra forma de gobernar tiene que ser cada día tomar una medida a favor de la gente, del pueblo, decía él, ¿no? Y un día vamos a caminar, vamos a ir caminando en este sentido, y después de 30 días nos vamos a dar vuelta y vamos a decir, oh, mira, qué bueno, cuánto hicimos, y otros 30 días, porque claro, con el libro de hoy, que pasaron 15 años, uno dice, bueno, salió todo bastante bien en esa época, pero nosotros no sabíamos cómo iba a salir, veníamos de la crisis en ese momento más grande que, que hubo en la Argentina, que era una crisis de todo tipo, de valores, institucional, política, social, económica, y había que reconstruir la Argentina, no solamente la economía. Entonces, no sabíamos cómo iba a salir, tomábamos una medida pensando que, bueno, entonces va a aumentar la recaudación, va a tener un efecto reactivador, vamos a poder hacer esto y lo otro, pero hasta que no se comprobaba, no lo podíamos saber, ¿no? Entonces, otra medida que nosotros hicimos, que siempre también me la reconocen, es bajamos el IVA a los alimentos, por ejemplo. Para el IVA era el 21%, nosotros lo bajamos al 10,5%. En fin, a mí me parece que de las más estratégicas es habernos sacado al fondo de encima, ¿no? Eso para mí fue, es más, el fondo se fue de la Argentina ese año 2006, y yo estaba tan feliz cuando vi que se levantaban la oficina y se fueron. Dije, uy, esto no vuelven más. No. El día que Macri anunció que volvían al fondo, que uno ya lo sabía, porque cuando empezó con el descontrol del endeudamiento privado, sabíamos que terminaban en el fondo, pero fue uno de los más tristes días de mi vida, porque me acordaba tanto del día ese, con Néstor, cómo se tomó la decisión. Me acordaba tanto de cómo peleamos con Redrado porque no quería alargar las reservas. Las dudas, cuando se iba a Redrado, nos sentábamos con Néstor y me decía, Felicia, ¿estás segura que tenemos que hacer esto? Y cuando él parecía como que nos turnábamos, cuando él estaba recién, hay que hacerlo, yo decía, ay, y si después nos faltan las reservas y se nos va el diablo el tipo de cambio. Porque ustedes acuérdense que en esa época el problema era al revés, sobraban dólares y faltaban pesos, o sea, el dólar bajaba de precio todo el tiempo, no había devaluación, era exactamente al revés. Entonces, decíamos, nos gastamos, había 30.000 millones y pagamos 10.000, era justo la tercera parte. Y si ahora nos empiezan a especular y a presionar una devaluación, estaba todo bien, la inflación, o sea, no queríamos tener ningún problema. Entonces, cuando él me decía así, yo le decía, no, paguemos, saquémonos de encima el fondo, bla, bla, bla. Después, cuando yo dudaba, él me decía, bueno, y si pagamos 5.000 millones y el año que viene otros 5.000, vemos cómo nos va. Bueno, al final nos rejugamos y salió muy bien. Pero ese día me lo acuerdo porque yo, ¿cómo fue que, o sea, yo asumí y a los poquitos días, 10 días, 12, salí de viaje con Alberto Fernández rumbo a España? ¿Para qué? Era un viaje secreto, con la cosa oficial era vamos a
negociar con España, no sé, que nos ayuden esto y en lo otro, le debíamos también plata, el Club de París, bla, bla, bla. España era un gobierno amigo porque Zapatero era amigo, entonces fuimos con eso, pero en la embajada nos juntábamos en secreto con los representantes del fondo, el fondo mandó gente de Washington. Y mientras estábamos ahí en esa cosa, aparece Brasil que le va a liquidar, Brasil le debía 15.000 millones al fondo. Y fue una noche, nos habíamos acostado todos a dormir en la embajada, ¿no? Estábamos ahí, la delegación que había viajado. Y me llama mi secretaria a la 1 de la mañana, yo se imaginan, estaba una bruja con camisón, el pijama, no sé. ¿Qué pasa, Mariela? Llama Héctor Torres, era el que está todavía por ahí dando vueltas, que de vez en cuando habla, el representante argentino ante el fondo. ¿Qué le pasa? Pero era la 1 de la mañana en España, claro, en Washington eran las 7 de la tarde, pongamos. Y estamos hablando de diciembre, un frío, una noche que a las 4:30 ya en Madrid creo que era de noche, o sea, la 1 de la mañana era para mí como las 3, tardísimo. ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, le digo, me dice, es que Brasil, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que Brasil va a anunciar que le va a pagar al fondo. Entonces, bueno, lo llamo Alberto. Mariela la llama a la secretaria de Alberto, la secretaria lo llama Alberto, conciliámoslo en el hall, donde daban todos los dormitorios de la embajada, todos en pijama, hablando de si le pagaban, qué hacíamos con Brasil. Empezamos a la 1 de la mañana de España a buscar al canciller de Brasil, al ministro de Economía, Alberto al canciller, le avisamos a Néstor, mirá que se habla de eso, ¿por qué no lo llamás a Lula? Acá eran como en Washington, las 7, 8 no era tan tarde. Bueno, Néstor buscándolo a Lula. Lula estaba en un avión que iba, no me acuerdo si era Bolivia, Quito, algún lado. Toda una cosa muy graciosa si uno se lo pone a mirar. Y entonces Néstor, terminamos eso de 2 horas después o 3 horas después, y Néstor dijo, basta. Sí, ya lo encontré a Lula, le vamos a pagar al fondo igual que ellos. Ya está, vénganse ya, Alberto y a mí. Suspendan todas las negociaciones secretas con el fondo. Bueno, eran las 3 de la mañana, las 4. Dormimos un poquito. Las secretarias se pusieron, no durmieron nada porque se pusieron a buscar pasajes. Teníamos pasaje para 3 días después, para ese mismo día. Entonces nos vinimos y por suerte consiguieron pasaje recién para la noche, o sea que pudimos dormir un poco más esa mañana, pasear un poco por Madrid o caminar un poquito por ahí por la jardines de la embajada y salimos para Buenos Aires. Y llegamos, todo durmiendo mal así, y nos fuimos directo a la casa de gobierno con Alberto, como bajamos del avión a hablar todo esto que les cuento de Redrado, que no quería, que si andás en la resolución, volvé, no, si me sacan la reserva me voy a quedar, qué sé yo. Te damos una letra, la letra es un papelito, no sirve para nada, yo quiero los dólares, no, los dólares los necesitamos, bueno, toda una cosa, era un sainete, y terminó ese mismo día con Néstor llamando a todos los gobernadores, con un acto en la Casa de Gobierno a las 7 de la tarde. En el medio, al mediodía, yo me fui a mi casa, me bañé, me puse otro traje, más planchado, me fui de vuelta, y así era la vida, linda, linda porque eran cosas muy apasionantes, ¿no? El Brasil anunció también ese mismo día que le pagaba al fondo, y en el fondo se querían matar, eso es lo que más me gustaba, se querían directamente. Ustedes saben que ellos de qué viven. ¿El fondo de qué vive? De los préstamos que da, porque los intereses que nosotros le pagamos al fondo son las ganancias del fondo, y con esas ganancias ellos pagan los sueldos de sus funcionarios, pagan los viáticos, pagan todo en primera. Y cuando yo fui a la siguiente reunión, que fue en, no sé, marzo, por ahí, el fondo solamente tenía un cliente en ese momento, todos los países le habían pagado, fue una época, ¿no? En realidad no tenía muchos deudores, pero nosotros éramos uno de los más grandes en relación a nuestras reservas. Y voy en marzo. ¿Y qué se discutía en el fondo? Ay, yo me divertí tanto esa vuelta. Se divertía, era la asamblea, ¿no? Y Argentina forma parte de los 24 países que están en la asamblea del fondo. Nosotros representamos a 6 países más. Bolivia, todo el cono sur, Chile.
Brasil tiene su silla, nosotros somos la silla del Cono Sur. Entonces la discusión era cómo iba a vivir el fondo. No sé, esas discusiones están reflejadas en los diarios de la época. Entonces ahí me daba el gusto yo decir, bueno, miren, a nosotros nos parece que hay que empezar Van a tener que viajar en clase turista. Que hay que empezar con los recortes y los ajustes, ¿viste? Tonto. Y tendrían que ver cómo hacen. Uy, está Liliana Hendel por ahí. Liliana, ¿dónde está Liliana? Está Liliana Hendel por ahí que tiene para hacerte una pregunta. A ver, antes de Liliana Hendel. Aquí está Liliana Hendel, hermosa. Ahí está vos, Lili, ¿cómo estás? A esta chica la conozco desde, no sé, que era muy chiquita. Teníamos 18 años las dos, teníamos 18 años ahí, las dos. Antes de Liliana Hendel, que se va a quedar un rato más, está Judith Said, que se está escapando ¿Dónde está una Judith? actividad y te quiere saludar. Dale, Judith, apúrate, saludala rápido. Me apuro. Feli, querida. Ay, hola, Judith. Amiga, justo escuché esa anécdota que la tengo tan presente, Bueno, nada, es que estoy en un curso en otro lado, pero no quería dejar, cuando Claudia me avisó, dije no, y Pato me dijo, viene Felisa. Le digo, no puede ir Felisa todos con Cristina y yo no estar. Y vos siempre haciendo cosas, cursos y de todo, ¿no? De todo. Además te cuento, perdón, Claudia, una cosa, estoy con Mercedes en AFIP. Sí, estás haciendo algo del área de mujer, ¿no? Sí, de género y derechos humanos, así que le estamos metiendo con Tuti. Todavía estoy ahí mandándome mensajes con las compañeras mientras estoy en el curso. Pero bien, sí, pero bien. Qué bueno, qué lindo, qué interesante, porque la FIP es un organismo duro, machista. Terrible. No. El Nación era un poroto. Y mirá que era, Uf, con esos gerentes que teníamos. No había ni baños para las mujeres en el Banco Nación. ¿Te acordás? La FIP Chicas, debe ser les cuento a todas que ahora cuando entró a Nación por algún trámite o algo, siempre se acuerdan, ella es la que nos puso el baño con Felisa. Te juro, Felisa, nos dicen eso. Y bueno, pero Judith, bueno, por eso digo, yo a veces, hoy hablaba con mi hija, ¿no? Que justo la vi hoy, muy contenta estoy por eso, y ella tiene 32 años tiene Gabriela, y yo no lo puedo creer, las cosas que cambiaron en 15 años, que es nada. Nada 15 años. Cómo todo mejoró, cómo es más fácil todo. Tal cual. Esto de que no haya baño, ¿no les parece como que estamos hablando de un siglo XV antes de Cristo? Tal cual. Increíble, ¿no? Muy increíble. Y encima pero fue una cruzada. Tenés mucho para contar ahí. La Oficina de las Mujeres Rurales. A ver, Felisa hizo una movida que quedó impregnada en ese banco. Sí, además, ¿sabés una cosa, Judith? Crearon la Gerencia de Género y Derechos Humanos también en el Banco Nacional. Esta vez Graciela Navarro, me invitaron a la creación. Sí, tengo el gusto de que hay muchas mujeres que yo les di mucha manija en su momento, porque es una gerencia transversal entonces hay muchas mujeres que están a cargo de esa área en distintos lugares del interior. Imagínense, por ejemplo, en Salta. Claro. Troglodita no puede ser todavía. No, terrible. Todavía. Son pequeñas semillas, es una compañera que empoderó Felisa. Y hoy es gerente. Son pequeñas semillas que fueron germinando y creciendo y creciendo y creciendo. Una gran compañera, Graciela. Lili, tenías una pregunta para Felisa. Bueno, me vuelvo al curso. Bueno, después hablamos un día de esto. Chao, Judith. Chao, Liliana. Chao. Un gustazo, verlas. Hasta el próximo viernes, que voy a estar. Hasta el viernes. Chao. Qué bueno verte, Felisa, qué alegría. ¿Saben ustedes que Liliana cantaba unos tangos tan hermosos? ¿Cantás un tango de vez en cuando vos? No, vos sabés que tendría que volver porque además en esta etapa
de tutorial de funcionaria que estoy haciendo, hablo mucho todo el tiempo y en Zoom, entonces termino un poco difónica. Y el otro día alguien me dijo, tenés que volver a cantar, se te va la difonía enseguida. ¿Qué estás haciendo, Liliana? ¿Estás en algún lugar? Soy la Secretaría de Género, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades Sexuales de La Matanza. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, quiero verte la cara, a ver. ¡Qué duro, qué duro! También ahí, ¿no? Sí, pero bueno, yo recuerdo muy bien la época en que te nombraron ministra y la alegría que todas tuvimos. Yo ya estaba en el feminismo en ese entonces y que vos fueras, te mandé una cartita con Mirta Tundis en ese momento. Felisa quedó del lado del papá de mis hijos, con quien yo me llevo maravillosamente bien hoy que somos abuelos, pero ella era compañera de facultad de Jorge y lógicamente cuando nos divorciamos, si bien siempre nos quisimos mucho, hubo como en lo social una Claro. cierta división. Yo ya después dejé de verla socialmente. Pero cuando la nombraron ministra, la verdad es que fue una emoción, primero porque la conozco, sé lo que sabe, lo que vale, lo que militó, lo que trabajó desde que tiene 17, 18 años, y sufrí mucho cuando te hicieron todo lo que te hicieron, Feli. La verdad es que fuimos muchas las que además no sabíamos muy bien qué hacer en ese momento. Y creo que hay un punto en ese sentido en el que seguimos sin saber muy bien qué hacer, ¿no? ¿Cuánto más podemos hacer por Milagro? ¿Cuánto más podríamos hacer por la compañera que debió tener una banca y no la tiene en el sistema judicial y ponen a un compañero sin los méritos suficientes, por ejemplo? Me pregunto todo el tiempo, ¿no? Si no deberíamos hacer más. Y en relación al tema ese del... Claro, como soy periodista y el huevo de la serpiente fue en aquella primera fusión, y todo el tiempo hay una cosa de, bueno, Néstor lo hizo, ¿no? Néstor le dio el primer puntapié a ese crecimiento exponencial que después tuvo ese grupo que nos fagocita la vida. Hasta el día de hoy una pasa, hace zapping y escucha las cosas que dicen. Ay, no, tremendo. Y es una cosa muy tremenda, ¿no? Yo les recomiendo mucho que lean lo que hace todos los domingos Muleiro desde Comuna, porque toma de referencia todos los medios y va definiendo por dónde va la oposición, ¿no? Hoy leía a Laura de Marco diciendo, ¿cuál es el plan de Alberto para traicionar cuál es el plan de Cristina para traicionar a Alberto? Y de eso a diario, ¿no? Entonces recién yo te escuchaba contar aquel tiempo en el que se hizo la primer fusión, donde ustedes ya sabían que eso era ilegal, pero la fusión sale. ¿Por qué sale? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lograron avanzar con eso? Mira, nosotros cuando estaba yo, lo que pasa es que también, viste, que en los gobiernos hay cosas que depende del perfil del funcionario, se empujan más o se empujan menos. No es como que hay un presidente que se ocupa de todo. O sea, para mí No, la claro. fusión de Cablevisión multicanal era una fusión que iba en contra de la ley. Claramente Pepe Valtera lo vio igual, se mandó un informe, dijimos que no, y después a fin de año se aprueba. Después se arrepintieron. Yo hablé con Néstor tiempo después, qué sé yo, un año después que me había ido ya del gobierno, sería el 2008, ya está. Y ahí es que empezaron a pensar y en coquetear con lanzar una ley de medios, ¿no? Para empezar a descomprimir eso de otra manera. Pero ya era medio tarde, porque esa primera fusión, pero además, esa primera fusión daba como, o sea, no sé si ustedes saben, en este momento no sé, pero en aquel momento, los ingresos más grandes del grupo venían de toda la operatoria del cable. No solamente por las cuotas, sino porque manejaban la programación, porque tenían propaganda, ingresos asociados de un montón de ingresos que no eran solo por la cuota que pagamos los que estamos abonados a Telecentro o a Cablevisión. Y esa fusión les daba mucho volumen para que eso se multiplicara, para que eso se agrandara, para que se potenciara el grupo, cosa que, miren, si no creció tanto desde hace 15 años con esto, ahora tiene hasta Telecom, que es lo que Néstor le dijo que no. ¿Se acuerdan cuando fue lo contó en 678, si no recuerdo mal, que le habían pedido, Mañeto le había dicho que quería comprar Telecom.
Y ahí Néstor ya venía poniéndole un parate, ¿no? Y después, bueno, de decirle que no, ahora con Macri lo terminaron haciendo a esa compra. Bueno, yo creo, Liliana, que es una de las cosas que están mal, o sea, así como yo defiendo, me tenés que sacar, qué sé yo, la sangre de las venas para que hable mal de Néstor o de Cristina, pero acá entre compañeras, nosotros no hicimos todo perfecto. Con Pato lo hemos hablado 1000 veces, en confianza, en nuestras charlas, pero también cuando yo daba las charlas en Madre, siempre decíamos, no todo es muy bien 10 sobresalientes. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? A ver, yo cuando veo que Néstor dice en la Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre del 2003, somos los hijos y los nietos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ya está, ante el mundo lo dijo, no lo dijo ni siquiera hasta el Congreso de la Argentina, lo dijo ante el mundo. Para mí, que yo después de mi militancia de izquierda en la facultad siempre milité en el movimiento de derechos humanos, que diga eso, ya está. Y después lo que hizo, ¿no? Los juicios, la ESMA, la basta de impunidad, eso para mí cambió la Argentina, generó un nuevo piso más alto, de mayor institucionalidad, bienestar para todos nosotros, reglas de juego más claras. Entonces, uno sabe que un gobierno después no es todo exactamente como uno quiere o perfecto. Es más, a veces él me mandaba cosas que hacer que yo no las quería hacer. Entonces, ¿qué hacía? Lo mismo que hacen los jueces, las cajoneaba, ¿viste? No, y bueno, me llamaba ya la tercera vez. Uy, porque yo, por ejemplo, la primera, y bueno, sacaste el decreto que nombra a fulanita o a menganita, porque también esto de las mujeres, lo tuve yo, por eso lo digo, me quería hacer nombrar a una mina que es insoportable, que una mendocina que se llama Beatriz Nofal, se la cuento a ustedes, no lo diga, en la agencia de inversiones, que para nosotros era una agencia estratégica que habíamos creado, que habíamos pensado que iba a trabajar, una mina gorila que la ponía Cleto Cobos, yo no quería esa mina, que andaba vestida de princesa por los pasillos del ministerio, viste, con una pollerita transparente de gasa. Nosotros éramos todas, todo terreno, o sea, laburantas. Entonces, me mandaba eso y yo me llamaba Alberto, y no, que no sé qué, ay, capaz que salió en el despacho de ayer, no me acuerdo. Y se nota que Alberto le debe decir Felisa no me da bolilla, me llamaba Néstor, y la primera o la segunda vez le decía el mismo verso, y a la tercera lo quiero ya sobre mi escritorio, me lo firmás. Entonces ahí le decía la verdad. Bueno, pero que esta mina la trae Alberto al gobierno, es una mina que no me gusta, es falsa, no es técnicamente solvente, es gorila, es radical, es mendocina conservadora. Y ¿qué me decía él? Hay que tragar sapos. ¿Sabés la cantidad de sapos que me trago yo por día? Eso me decían a mí. Entonces, ahí yo también me flexibilizo porque digo, en un gobierno, bueno, hay un país, somos todos distintos, no hicimos la revolución, no bajamos de Sierra Maestra, también decíamos eso, y la verdad es que eso para mí fue la base de un error. Hay cosas que por ahí tampoco los gobernantes entienden bien cuál es la dimensión de tener una estructura económica tan concentrada, que favorecer la concentración siempre se vuelve en contra después también del poder político, que además hay cosas que son de cajón, tienen que ser concentradas, porque no vas a tener 5 fábricas de aluminio como Aluar en un país como el nuestro. O sea, ahí tenés un oferente de aluminio y te jodiste, porque es el capital y la escala, pero medios es otra cuestión. Nuestra ley de medios es mala, porque en otros países prohíben que vos tengas teléfono, esto y lo otro, las combinaciones son distintas, no conozco bien el tema. Con la ley que había era claramente monopólico si se aceptaba esa fusión, por eso la rechazamos y había fundamentos. Y creo que fue un error y la base del crecimiento de un grupo que, no digo que pueda hacer lo que quiera, pero que tiene bastante impunidad para hacer muchas cosas. Que construyen, ¿no?, el poder real.
Así es, construyen. abonan, por lo menos sí. Construyen el poder real y construyen los sentidos comunes, y entonces mi mamá y mi papá me dicen, no, pero en ningún lugar está todo tan mal como en la Argentina, porque leen Clarín y miran la tele, Claro. y entonces, bueno, hay una construcción de sentidos comunes que es muy perversa, y una Le voy a construcción... decir a tu papá y a tu mamá que lean los mensajes de mi sobrina que vive en Roma y tiene 3 nenes de 7, 5 y 3 y está puteando porque no hay escuela de vuelta, porque van y los contagian y los mandan a otra escuela de 20 Claro. kilómetros. El marido se lleva el auto, no tiene cómo llevar a los chicos a la escuela. Es más caótico que acá, ¿eh? Que dejan, Sí, autorizan una cosa hoy, mañana la cambian. claro, No, sí. no pagaron esto que nosotros del ATP, el IFE, no se crean que los países centrales fueron muy No, generosos. En no. Italia no les pagaron a nadie. Está bien, Bueno, parten de otro piso, ¿no? Reconozcamos que tienen un poder adquisitivo mucho más alto que el nuestro, pero no Felicia, somos el peor país del mundo en el manejo de la pandemia, para bueno, en nada. esto Néstor y Cristina eran insistentes con el tema de la autoestima, ¿no? De lo importante de esto. No somos los peores, somos un gran país, somos un país que condenó a los genocidas, somos un país que no cesó en su reclamo, no cesa aún hoy, ¿no es cierto?, de memoria, verdad, justicia. Y en este tan importante que vos comentabas y nosotras en estas plenarias rescatamos tanto, ¿no? Porque nos tenemos que abrazar a esos recuerdos maravillosos de los que fueron los años de Néstor y Cristina, esas medidas tan impresionantes que se tomaron, y esto cada una de nosotras tiene miles de anécdotas. Nosotras teníamos la suerte de trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahí en 25 de mayo, y era todos los días ir a Casa de Gobierno porque había algo para celebrar, ¿no? Había una medida para festejar. Y esto maravilloso y abrazarnos a esos recuerdos que no fueron fantasías, que fue real, y que nos hacen pensar que lo podemos volver a hacer, ¿no es cierto? Y por eso nos odian, Claudia, para mí, ¿no? Absolutamente, ese es el odio que nos tiene la oligarquía, porque lo que justamente ellos no soportan es ver feliz al pueblo, ¿no? Que hijas de obrero como mi caso y como tantas otras que están acá, hayamos podido tener un título universitario, hayamos podido tener una calidad de vida muy distinta a la que han tenido nuestros padres de tanto sacrificio. Eso es lo que el enemigo no soporta. Pero en esto de que lo pudimos hacer y pensar con vos, que sos economista, cómo volver a hacerlo, ¿no? ¿Qué medidas a vos te parece? Bueno, cuando tuvimos la posibilidad de tenerlo Amado en la plenaria también se lo preguntamos. ¿Qué medida tomarías vos si fueras ministra de Economía? ¿Qué medidas le podrías decir al oído a Alberto? Alberto, mira, es por acá, tendríamos que hacer esto. ¿Qué hacemos con los servicios públicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece, Felisa? ¿Qué Mira, hacemos con la economía? yo creo que una de las cosas, de los mayores problemas que nosotros tenemos es el Banco Central. O sea, una de las cosas que le diría es que ponga un ojo en el Banco Central para que los funcionarios que están ahí cuiden las reservas, cuiden las divisas y no se las den a cualquier avivado que dice que tiene deudas con el exterior o que tiene deuda con no sé quién, que paga un estudio jurídico en Nueva York y se van 5 millones de dólares, porque todo eso es para la fuga, son todas mentiras, no hay nada registrado, la llevan al tipo de cambio oficial. Entonces, el Banco Central para mí es todo un problema, y eso le diría, poner el ojo en el Banco Central, hacer como hacía Néstor, que le decía, compren divisas, 1.000 millones, y cuando Redrado empezaba con que la oferta monetaria, que la emisión, y que eso, yo le decía, a mí no me importa, vos hacés lo que yo te digo, y la verdad que creo que ese es un punto central. Después creo que yo soy bastante, o sea, tengo el defecto de ser recontra optimista siempre, ¿no? En casi todo en la vida, y positiva. Y yo creo que Argentina tiene todos los factores para salir adelante. Este, Menos una cúpula empresaria que es bastante miserable, ¿no?
pero y poco proclive a generar espacios de negocio, ni siquiera dentro de su esquema capitalista, ¿no? Son más bien rentísticos que empresarios, ¿no? Entonces creo que eso para mí es un punto central, eh, y creo que además el Ministerio de Producción, Economía, se están moviendo bien, o sea, la de renegociación de la deuda no es la que yo hubiera hecho ni la que me gustaba, ¿eh? Yo hubiera, el día que asumió Alberto, el mismo día hubiera dicho, Macri me dejó una deuda en default, no pagó más nada, negociamos, y yo hubiera empezado antes a no, el gobierno de hecho el 5 de abril cesó los pagos de la deuda externa, pero pagó enero, febrero y marzo, y se fueron como 3.000 millones de dólares ahí. Yo no los hubiera pagado, hubiera dicho eso mismo que dijeron el 5 de abril, el 10 de diciembre. Porque sé que un problema por los cuales pueden voltear un gobierno es la corrida cambiaria, es la presión devaluatoria. Entonces, cuanto más reserva tenés, más se dejan de joder, porque es así, no es ni cultural, ni ideológico, ni nada, es que cuando te ven que no compras, que se les van las reservas al Banco Central, ahí te operan y te presionan para aflojar y para lograr sus objetivos. Ese también hay que entender que es un juego dentro del sistema capitalista del cual no hemos decidido abandonar, no hemos decidido eso. Entonces, dentro de las reglas de juego del sistema capitalista, los tipos presionan y quieren sacar más provecho de lo suyo, y la inteligencia nuestra es ponerle freno, dejar que hagan sus negocios legales y legítimos, pero ponerle freno a su ambición de querer pasar el rostillo y llevarse la plata de todos. Lo mismo con las empresas públicas. Yo creo que hay que reorganizar el tema de los servicios públicos, y además deberíamos ser capaces de generar esquemas de funcionamiento que sean más permanentes. O sea, no puede ser que venga un tipo y diga las tarifas son baratas y te las aumenta por 20, porque se le cantó las ganas, quiero decir, ¿no? Porque no había ninguna justificación económica, no hubo ninguna inversión, ni una represa hidroeléctrica, ni una central térmica, no hubo absolutamente nada que mejorase la oferta energética en la Argentina, ni nuevas redes de distribución, ni de transporte, el gasoducto del norte ni se terminó. O sea, acá todo lo hizo el kirchnerismo, las dos centrales termoeléctricas, la Manuel Belgrano y la San Martín, creo que es la otra, las represas Caracol, las de San Juan, todo lo hizo el kirchnerismo, ¿no? Hubo más nadie y el kirchnerismo con tarifas congeladas, con las tarifas aumentadas, no se vio nada nuevo. O sea, digo, no se puede avalar que esas tarifas, o sea, que lo que nosotros llamamos los precios relativos de la economía, donde las tarifas queden en ese punto tan alto, porque todavía son muy altas, a pesar de toda la inflación que ha habido en este tiempo. Hay hogares donde las tarifas todavía tienen una incidencia muy alta, entonces me parece que hay que revisar eso, generar algún tipo de vínculo también entre el ingreso de las familias y el costo de los servicios. Eso se tiene que recuperar. Pensemos hoy en qué estado estamos, ¿no? Estamos en un estado donde casi de miseria en la Argentina, porque tenemos el 50% de las familias, de la población en una situación de pobreza. No es fácil, después de que el macrismo endeudó al país hasta la coronilla y que nosotros tuvimos que emitir un montón, porque si no hubiese sido un caos el atravesar la cuarentena, y eso también es otra cosa que hay que salir a bancar de nuestro gobierno y a decir, acá no se armó ningún desborde como los que anunciaron todos los medios. Se acuerdan que el conurbano iba a estallar, que iba a haber desbordes. No hay desbordes, ni hubo desbordes en el conurbano, y eso fue por la acción del Estado, en todos los niveles, nación, provincia, municipios, más las organizaciones sociales, las iglesias. Todo eso junto en un territorio dio lugar a que hubiera asistencia en los barrios pobres de la Argentina. Y eso significó que no haya estallido social, que no es menor en medio de la cuarentena. Y eso también se lo debemos a la estrategia que armaron desde el gobierno, Alberto, los gobernadores y los que trabajaron en eso, ¿no? Así que me parece que hay muchas posibilidades de salir adelante bien.
Hoy me ilusioné cuando le escuchaba a Alberto, si realmente parte de la población, o sea, entre los que están ya curados del coronavirus, que tienen inmunidad, más los que se puedan sumar por las vacunas, quizá en marzo estamos, cuando empiece a venir el invierno de vuelta, en mejor situación que la que está Europa hoy cuando está volviendo el invierno. Entonces no tengamos una segunda ola tan tremenda como para pasar otro invierno adentro, todo el país parado. Si eso ocurriría, la economía se va, es así, el argentino tiene posibilidades de salir adelante, de producir, el argentino medio es creativo, entusiasta, emprendedor, y creo que este gobierno, como el de Axel, como los gobiernos nuestros, van a dar todos los apoyos necesarios para salir adelante, eso no me cabe ninguna duda. Desde la FIP con sus moratorias, desde los bancos públicos dando créditos baratos, en fin, a mí me parece que hay muchas posibilidades para salir adelante. Partiendo bueno, de una situación muy difícil, ¿no? Partiendo de una situación tremenda, nunca vista, donde el mundo está paralizado prácticamente, ¿no? O sea, no es que acá las aerolíneas no pierden plata, en el mundo están fundidas, o sea, las grandes aerolíneas del mundo están fundidas. Las petroleras a punto de quebrar estuvieron cuando bajó el precio del petróleo porque no había barcos para hacer almacenamiento. En fin, es una situación absolutamente inédita, ¿no? Entonces, tenemos mucho por hacer y me parece que podemos llegar a avanzar el año que viene, que es un año además de elecciones, con la posibilidad de salir de esto mejor parados. Es un año importante para que hagamos las cosas bien y avancemos. Me parece también que el gobierno, yo una de las cosas que le critico, lo digo acá porque total ya lo sabe todo el país, ¿no? No, que le critiqué a Alberto, o a Alberto no, al gobierno, es una falta de ritmo. O sea, parecían radicales. ¿Vieron que uno dice que los radicales no tienen el gen del poder? Llegan al gobierno y nada. Bueno, nosotros parecíamos radicales los 2 meses de enero y febrero, porque las fotos eran, se reúne el ministro del Interior con la ministra de Género, se reúne el secretario de acá con el Consejo de las Políticas Sociales, se reúne Sergio Massa con... las reuniones entre funcionarios a nadie le importan, o sea, ¿para qué? Te reunís para sacar algo, la foto de las reuniones entre funcionarios, nada. Se reunieron y propusieron la ley tal, se reunieron y determinaron el programa tal, se reunieron para inaugurar tal cosa, para empezar, no se reunieron y conversaron acerca de cómo establecer las prioridades para que la Argentina pase, no, eso no. Esos tiempos de esos 2 primeros meses no los entendí, porque además ninguno de los que llegó al gobierno no es como nosotros, cuando llegamos en el 2003, que no nos conocíamos ni entre nosotros, no sabíamos qué timbre tocar, hacía 40 años que no estábamos en el Estado, porque entre la dictadura, el menemismo, los radicales, no estábamos en el Estado nada. Yo tenía 50 años en ese momento y nunca había estado en el Estado en una gestión, porque siempre hubo gobiernos liberales, 30 años de liberales, desde el 76 al 2030, no sé cuánto da eso, 30 y pico de años, siempre con el neoliberalismo o liberalismo. Los que llegaron al gobierno ahora, Mercedes Marco del Pont, Matías Culfas, se conocen todos, son amigos, yo los conozco a todos. Trabajaron juntos, tuvieron gestiones importantísimas en el Estado, algunos en sus mismos lugares que están ahora. Arnaldo Bocco en el Banco Central, o sea, Miguel Pese, vicepresidente durante 14 años del Banco Central, ahora presidente. Todo el mundo se conocen todos los funcionarios, todos conocen su métier, conocen al mercado, digamos, o su grupo objetivo al cual se tienen que dirigir. Entonces, ¿yo qué esperaba? Las PASO fueron en agosto, ya sabíamos que íbamos a ganar en diciembre, que al día siguiente, nada, aplicamos esto, aplicamos lo otro, echamos a los que son tan en contra y no nos van a dejar hacer las cosas bien. Hasta en eso parecíamos radicales, que llegamos al gobierno y ni siquiera reemplazamos lugares claves que incluso en cuarentena nos costaron un montón también, desde el jefe del servicio penitenciario hasta los directorios de las empresas públicas, los órganos reguladores, todo demorado, y todavía hay macristas en muchos lugares,
ocupando sí, lugares. todavía hay macristas en algunos lugares y en otros todavía están cargos vacantes, ¿no? En lugares claves. Yo dejé el Ministerio de Justicia, ministerio que amo, que trabajé un montón de años, con mucho dolor de ver eso, ¿no? Cargos claves que tienen que ver con las víctimas, con programas únicos en el Estado Nacional, todavía sin referentes, sin responsables, ¿no? Y está bueno también, Felisa, me parece acá, poder decir algunas cosas, ¿no? Y no tenerle miedo a eso y no por marcar algunas cosas, pensar que somos, que estamos en contra, ¿no? Que somos el enemigo. Poder decir con libertad esto, marcarlo, y coincidir en que el año que viene tenemos que construir entre todas, todos y todes una victoria ejemplar, que tenemos que lograr que compañeras claves como vos también estén ocupando cargos claves. Tenemos muchas batallas. Acá está Pato de Pinamar. En estos momentos en Pinamar se está dando una pelea absolutamente invisibilizada. Falleció una compañera nuestra de la Cámpora, concejala. El cargo que debería ocupar otra compañera nuestra está por ser ocupado por un varón, ¿no es cierto? Con este machirulaje siempre dispuesto, y cómo duele cuando es machirulaje propio, ¿no? Porque una esperaría por lo menos que fueran los otros, no, son los propios compañeros los que no resignan nada cuando la suplente es una gran compañera, una gran militante, que tiene todas las condiciones para ocupar ese lugar, con lo que nos cuesta llegar, y bueno, están ahí, y nosotras, bueno, intentando darle visibilidad a esto. Seguramente saldremos el fin de semana las todas con Cristina, con alguna campaña fuerte para no nos resignamos a perder esa banca, porque sabemos lo importante que es que una mujer la ocupe, no solo en términos simbólicos, sino también en términos reales. Pato Barroso, ¿querés? Dale. Sí, solo una cosa, porque nombraste Pinamar, y la agrupación a la que pertenece Felisa tuvo mucho que ver en la construcción del kirchnerismo en Pinamar. El compañero de Felisa y compañeros de la agrupación llegaron en el 2011, y junto con los compañeros de la Cámpora, que recién empezaba, lograron una construcción dificilísima ya. Y justamente el referente, que es Gregorio Stanga, la compañera que falleció, era la compañera de él, pero la verdad que ahora lo doloroso es esta batalla, esta lucha con los propios, ¿no? Que nos conocíamos tanto, que en esa construcción que costó tantísimo, estuvimos tan codo a codo con todas las vicisitudes, pero ya las mujeres, cuando empezaron en Pinamar a armar la mesa de género y a construir ese espacio y a esa defensa, María Laura presidía la Comisión de Derechos Humanos y estaba armando la mesa de género local. Falleció hace 4 días María Laura, y es brutal la pelea que están dando. Y tenemos que ser cuidadosos también con esta cuestión de no lastimarlo, porque viste que ellos además te llenan de culpa, porque estás dividiendo, porque venís a traer un conflicto político dentro del frente, lo dan vuelta a todo como que somos nosotras. Como siempre. Como Nada siempre, que no hayamos conocido. Eso, las revoltosas, las que hacemos lío, las que no nos callamos las cosas, las que... Esperen que ya lo solucionamos, y mientras esperamos que ya lo solucionaron, nos empoman con un tipo ocupando la banca. Por eso tan importante de salir rápido y bancar a las compañeras, y bancar que ese lugar lo ocupe, porque si no nos iba a pasar lo mismo que en Salta. Si en Salta, si no hubiéramos salido pronto con lo de Ameri, hubiéramos tenido otro machirulo ahí. Él mismo dijo, le doy la bienvenida al compañero que me va a reemplazar, pero bueno, ahí estuvimos rápidas. Me parece que con Pinamar hay que hacer lo mismo. No queremos, nos quedaríamos toda la noche, pero no queremos abusar de vos. Última pregunta respecto de Estados Unidos. Esta derrota de Trump, el triunfo de Biden, bueno, que todavía no sabemos, ¿no? Porque una de las TCC puso, Estados Unidos pone más fácil un presidente en otro país
que en el propio. Muy, muy bueno, ¿no? Muy figurativo. ¿Nos conviene desde el punto de vista económico? ¿No nos conviene? ¿Pensás que hay diferencia entre uno u otro? ¿Cómo son lo mismo? No, mira, yo creo que para la región, primero digo que más allá de quien gane, las cosas que están pasando en los Estados Unidos son para seguirlas, para analizarlas, para pensarlas. Y cuando digo me refiero a las cosas, me refiero a la rebelión que empezó a surgir de muchos sectores por muchísimas injusticias que hay en ese país, que nos quieren hacer creer que es perfecto y que todo funciona de maravilla y que todos están integrados de la misma manera, ¿no? Esto de la rebelión contra las muertes, la brutalidad policial, cosas que siempre pasaron, pero que no tuvieron, y que por ahí tuvieron manifestaciones, pero que se acababan en sí mismas y que ahora parecerían tener una mayor base y ser más un movimiento que una cuestión puntual, ¿no? Con lo de George Floyd y los que vinieron después también, ¿no? Entonces, ojalá que sea un anticipo de que parte del pueblo norteamericano empiece a también dar la batalla por generar otras políticas en ese país. Y eso sería para mí muy bueno y muy auspicioso, porque no creo que nadie pueda cambiar el centro del imperio. Esto también Cristina lo decía muy seguido, ¿no? El pez se pudre por la cabeza, y si hasta que la propia gente del centro del imperio, o sea, de ese país de Estados Unidos, no se dé cuenta que tiene que luchar para mejorar su calidad de vida, sus derechos, luchar contra esas injusticias, el mundo va a seguir siendo construido a la modalidad que ellos quieran hacernos creer que es la mejor, porque tienen toda la fuerza, las armas de todo el mundo, desparramadas por todo el mundo, el ejército, etc. Por otro lado, también escucho mucho este tema de que los demócratas siempre han empezado guerras, mientras que los republicanos son más de decir muchas cosas, pero no empezaron ninguna guerra. Entonces, de repente, para mí que gane Biden, no me parece, o Biden, no me parece algo tampoco demasiado auspicioso, un tipo recontra conservador. Se decía que el presidente de Hard Rock, que es el fondo que más hostigó a la Argentina en estas negociaciones y que más ganó plata y le hizo la vida imposible al ministro Guzmán ahora en la renegociación, iba a ser su ministro de Economía, digamos, que allá se llama secretario de Estado de Finanzas, no me acuerdo cómo es de Finanzas, de Economía, no es de Economía, es de, bueno, de Hacienda, algo así. No es el de presidente de la Reserva Federal, sino el secretario de Estado de Hacienda, puede ser, que si sería este hombre es recontra liberal, o sea, no sé qué le puede deparar, ya no solamente a la Argentina, sino al mundo, con alguien que es un financista, secretario del Tesoro, muy bien, Elida. Del Tesoro, muy bien. Gracias. El secretario del Tesoro iba a ser este tipo presidente de BlackRock. Entonces, es como para decir qué puede esperar el mundo, ya no solo América Latina, sino el mundo, de semejante personaje, ¿no? Así que a mí tampoco Biden me resulta como decir que alivio ganó Biden. No, no, la verdad que no. Abracémonos al triunfo en Bolivia, abracémonos al despertar en Chile. Con lo de Chile, y sobre todo, ¿saben qué? Estar también muy pendiente de lo que pasa con Venezuela, ¿no? Porque para mí no pararon las ansias intervencionistas de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, para mí, digo, con todo el cariño del mundo por ese pueblo que se la está recontrabancando, estemos atentos, porque Venezuela es un territorio en disputa y puede ser la puerta de entrada de una gran tragedia en nuestra región, ¿no? Ojalá que me equivoque, que no, que Biden tenga que ocuparse de toda la vida imposible que le va a hacer Trump a partir de ahora. Ojalá. Escuchaba que si acepta la derrota se va a comprar una cadena de medios, decían que se iba a comprar la Fox o algo así para hostigarlo a Biden. Entonces digo, porfi que Trump haga eso, Biden se tenga que ocupar, es viejito, y esté ocupado con sus propios quilombos internos y no deje respirar,
porque ahora pueden pintar mejores tiempos de vuelta para nuestra región. Ya con Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, nosotros podemos volver a pensar en rearmar alguna cosa más, México. más mejor en nuestra región. No digo que vayamos a volver a tener la UNASUR ya. Bolsonaro todavía tiene un tiempo, lamentablemente. Bueno, está México, me olvidé de México, que es otro país tan importante, que hay que sumarlo, que antes no se lo podía sumar porque estaba en manos de militares, en cambio con López Obrador, obviamente que está cerca de poder participar de estas cosas, de estos grupos de presidentes más progresistas que pueden ser un aliciente para que la región se defienda de los ataques más que nada y encare y practique una o una multilateralidad para que Estados Unidos deje de ser el dueño de la región, ¿no? Eso Así es. Bueno, yo leí una pregunta que alguien me hizo sobre el impuesto a las riquezas, y quiero decir que me parece una iniciativa genial, o sea, es una iniciativa, o sea, Alemania acaba de aprobar un impuesto también a las grandes fortunas, o a la riqueza, no sé cómo se llama, lo leí el título, ni siquiera todavía pude leer la noticia, ¿no? Entonces, creo que es necesario, porque con eso podríamos tener una buena masa son casi 3.000 millones de dólares de recaudación, es mucha plata, una buena masa de recursos para el año que viene, contar con más liquidez y recursos genuinos de impuestos para reactivar la economía, que va a ser sumamente necesario, que el Estado participe con un gran impulso para que todo se vuelva, para que empiece a moverse esta rueda del crecimiento, ¿no? Si no, no se va a generar empleo, y si no se genera empleo, la pobreza no la podemos paliar solo con transferencias monetarias y con subsidios. No, el empleo es lo que nos va a organizar de vuelta la vida, ¿no? Absolutamente. Bueno, Felisa, no sé si a alguna le quedó alguna pregunta en el tintero. La verdad que hermosa la charla. A ver si está ahí la anfitriona Karina Furchi, abrí los micrófonos. Así le damos un aplauso a Felisa, de las imprescindibles. Ábranlo, lo pueden abrir solas. Ábranlos así. Lo pueden abrir solas, ¿no? Sí, está para que la abramos. También a ustedes, chicas, gracias. Gracias también por esto. Y ya le dije a Patricia que me mande. Bravo, compañera. Pide que se sume. Escuchá lo que dijo Feli, que pidió para sumarse a las TCC. ¡Vamos, bien! Bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y respetemos las normas del grupo de WhatsApp, por favor, el recordatorio. Vamos a hacer. Por favor, no emoticones, no aplauso, no foto, no video. Todas son compañeras muy valiosas. Tenemos una grupa maravillosa que va de Salta a Chubut, a Tierra del Fuego. Y si mandamos un mensajito con emoticón, las compañeras se borran y son todas imprescindibles. Muchísimas gracias, Felicia, por tu tiempo, por compartir tus ideas. La verdad que, bueno, te admiramos, te queremos. Lo que decimos siempre a las compañeras que son hostigadas, perseguidas, cada una de las TCC desde su lugar te abrazó y se conmovió con lo que te estaba pasando. La verdad que terrible, y lo decíamos, ¿no? Cómo después eso se fue replicando en otros funcionarios, estas medidas tan disciplinadoras, ¿no? Tan complicadas, y lo que nos pasa con la justicia también, pero bueno, sabé que tenés todo nuestro reconocimiento, todo nuestro amor, nuestro abrazo permanente, y bueno, somos, como dice Cristina, somos optimistas porque somos militantes, no podemos no ser optimistas, ¿no es cierto? Es así. Es así. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Gracias por todos los saludos, y hasta pronto. Nos vamos a ver. Muchas gracias. Que va a estar ahí en el canal de las TCC de YouTube para compartir, compañeras.
Gracias a todas por estar, por el encuentro, y bueno, hermoso verlas, hermoso tenerlas, y hermoso seguir construyendo este camino de la patria, de una patria más igualitaria, ¿sí? Para todas, todos y todas. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias. Después pasa el teléfono de Felisa, Pato, así la sumamos a la grupa. Ella tiene todo. Dale. Gracias, muy, muy lindo. Bueno, para mí también, una tarde de viernes hermosa, distinta. Sí, ahora paso el teléfono, ¿eh? Gracias. Feli, un beso grande. Y voy a ir a tomar unos mates cuando pase la vez. Patri, nos sentamos lejos. Bueno, dale, entonces paso. Chau, chicas. Gracias. Un abrazo. Bueno, y estemos atentas si hacemos alguna movida de Pinamar, de bancar a la compañera que tiene que ocupar la banca, la compañera María Laura, porque bueno, uno no deja. ¡Ay, mirá esa bebé! Tan hermosa que es, todos los bebés, los TCC. Tenemos que hacer TCC peque. Con nuestra víctima, no quise decir kids porque es in English. Con nuestra víctima número 1 de Neguito, que se bancó todas las finales. En inglés nada. Che, qué genia, qué genia. Hay que hacer todo, nacionalizar las empresas, no haberle pagado un mango a estos hijos de puta. Tal cual. Chau, chicas. Chau, Ana. Chau, Ana. Tenemos que volver a poner la de ministra Felisa. Sí, la verdad. Sí. Beso. Sí. Chau. Una cosa es decirlo de afuera, otra cosa es estar ahí y hacerlo, ¿no? Así que bueno. Hagamos un flyer pidiéndole a Alberto. Pero no nos dan una banca de concejal, nos van a dar un ministerio. Igual antes de cambiarlo a... Yo la quiero a Felisa, pero antes de cambiarlo al ministro de Economía tendríamos que cambiar a otros ministros. Totalmente, de parte. Felisa los quiere también a los ministros. Y a culpas. Yo tengo una candidata para cambiar. Tengo varias, tengo 2. Por lo menos 2. Y ya saben ustedes. Yo una tengo, la segunda no me ubico. Sí. Una yo también tengo. La segunda... no, son 2. Yo tengo 2 también. No sé si son las mismas. Yo tengo 2 candidatas y tengo un par de candidatos también, pero bueno, tengamos la noche. ¿Cuáles son? Felisa habló con el calzón quitado. ¿Cuáles son? Se está grabando, dejen de grabar. Acá cortar la... Che, Felisa